la sierra nací Andrés el Barquero, entre la Vega y la sierra, y el destino traicionero hizo que su hijo en la tierra tuvo que ser bandolero. ¿Sabéis qué pueblo es ese al que no hemos podido entrar? Claro que lo sabemos. Cantillana, tu pueblo. Era mi pueblo. Ahora es el único de Andalucía al que no puedo volver. Es una infamia. Al fin el condenado soy yo. No puedo volver. Mi casa es una trampa que se cerraría sobre mí. Nunca nos has contado esa historia. Era un muchacho bueno y honrado. Su padre era el barquero del pueblo. Un día el padre enfermó. Se hizo cargo de la barca. Curro Jiménez, el barquero de Cantillana. Si bien es cierto de que existió un bandolero, popularmente conocido como el barquero de Cantillana, no es tan cierto todo lo acontecido en la serie televisiva de Curro Jiménez, basada en este mítico personaje. Esta es la verdadera historia del barquero de Cantillana. Los hechos que a continuación les voy a narrar, acaecieron en el pueblo sevillano de Cantillana, a mediados del siglo XIX. Antes de entrar en este trabajo, tengo que hacer algunas referencias importantes para ser visto bajo un mínimo de rigor histórico. He leído todo lo publicado y hacer un refundido de todo ello, no pudiendo resumirlo más, ya que las publicaciones son muy extensas y ambiguas, no habiendo coincidencias entre ellas, salvo en lo esencial, siendo el nombre de Curro Jiménez un seudónimo puesto en la serie, por lo que seguiremos llamándole Curro, para así hacer una identificación más cómoda y entendible. Debo señalar que hay publicaciones y autores que identifican a nuestro protagonista como Andrés López Muñoz, y otros como Francisco Antonio Jiménez Ledesma, tratándose de la misma persona, siendo popularmente conocido en su época como el barquero de Cantillana. Seguro que en más de una ocasión se han planteado si realmente existió Curro Jiménez, el protagonista de la popular serie televisiva aparecida en los años 1976, 77 y 78, rodeado de un aura de romanticismo, y a quien dio vida, el actor Sancho Gracia. Utilizo fragmentos de la serie de televisión Curro Jiménez, para así poder amenizar la historia. Al conocer la Sierra Norte y los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos, evitaré no incluir escenas que no se correspondan con los escenarios reales, o que su similitud sea lo más parecido posible. Importante decir que los nombres de los personajes reales en la serie están cambiados, más los tiempos. La barca que se verá es de maroma, siendo la descrita en los escritos publicados de remos. Quiero hacer mención a los sombreros de 3 picos que podrán ver en la serie. No se corresponden con la época, siendo el más usado el calañés, al igual que la vestimenta usada por el proletariado, tanto en mujeres como en hombres. Utilizo fotos y pinturas de principio de finales del siglo XIX y principios del XX. En cambio, los hechos, acaecidos en el primer episodio, concuerdan con la realidad, exceptuando la pelea de navajas que fue una mañana de domingo y no una noche como se ve en el primer capítulo. Todo es probable en este personaje mitad historia mitad leyenda. Nació en el municipio de Cantillana, en 1819 o 20. Era el único hijo de una familia que se sustentaba de los dineros que el padre obtenía en su profesión de barquero, transportando mercancías y pasajeros en una barca que atravesaba el Guadalquivir. Desde la orilla de Cantillana a la contraria y viceversa. No son ciertas todas y cada una de las anécdotas y aventuras que la serie hizo suyas. Fue un personaje elegido al azar, siendo su guionista el dramaturgo uruguayo, Antonio Larreta. Escrita con lances y pasajes de la vida de distintos bandoleros. Prueba significativa de ello es que el verdadero Curro no puede ubicarse en la Guerra de la Independencia, desarrollada entre 1808 y 1814.
Por tanto, enfrentarse a los franceses fue imposible, ya que su nacimiento fue posterior. En el caso de Curro Jiménez, la serie no es la única culpable de forjar este personaje de novela. Dicha responsabilidad hay que buscarla mucho más atrás. O al menos, así lo afirmó Antonio García Benítez, antropólogo y catedrático de historia, en su entrevista al diario ABC, en 1988, al igual que José Antonio Adell y Celedonio García, en sus obras, Desasociando al bandido con los guerrilleros en época de la independencia. También es narrado por Lorenzo Silvia, en su libro Sereno en el peligro, de 2017. Hechas estas aclaraciones, comenzamos con la historia. Aunque el pequeño Curro ayudaba a su padre en el oficio, la débil salud de este forzó que don Antonio, alcalde de Cantillana, pusiera a otra persona a cargo de los remos sin haber subasta. Como veremos en la serie, el muchacho, un zagal de 17 años, se convirtió entonces en el único sostén de la familia. No pasaría mucho tiempo antes de que su padre muriera. Dios te salve María, llena de gracia, eres con todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Curro reclamó al alcalde el puesto de barquero, pero el alcalde ya había adjudicado la barca a otra persona. Curro prometió vengarse de tan manifiesta injusticia. Orden del ayuntamiento. ¿Qué dices? No lo entiendo. ¿Y entonces qué hago con esta gente? Tendrás primero que hablar con el alguacil. Te lo explicaré otra vez. El contrato ha quedado sin efecto al morir tu padre. El ayuntamiento tiene que atenerse a ellos. Aquí lo dice muy claramente. A los efectos legales es como si tu padre hubiera hecho abandono de sus obligaciones. Comprendo tus sentimientos. Tu padre era un hombre honrado y trabajador. Nadie lo pone en duda. Y tú has cumplido el trabajo a conciencia. Nunca ha habido una queja. Pero la ley es la ley. Yo no puedo contradecirla. ¿Qué ley es esa que a mí me quita el trabajo y a mi madre el pan? La misma que con todos sus defectos te da la oportunidad de recuperar la barca. ¿Recuperarla cómo? El ayuntamiento sacará a subasta dentro de pocos días la concesión del servicio. Podrás concurrir a ella como cualquier vecino de Cantillana. Y puesto que eres el mayor interesado, pues... Volveré a ser el barquero. Lo que ha ocurrido se veía venir. De esta muy noble villa, y por el fallecimiento de su arrendatario, se pone en pública subasta para su explotación, según las normas establecidas, la barca que este ayuntamiento posee. Su audacia solo sirvió para que todo el pueblo le negara un empleo, por temor a las posibles represalias del Lo edil. siento. Ya ves que me sobran hombres. Ya. Un río y un barquero atravesando al pobre y al señorío. Según cuentan unos pocos, era un hombre muy feliz, cruzando de un lado a otro el río Guadalquivir. Con 18 años cometió la osadía de enamorarse de María, la joven pretendida de Enrique, hijo del alcalde. Hola, Curro. Hola, Luisa. La barca del barquero. Entre la Vega y la Sierra. Soy muy testarudo cuando quiero algo. Y a los que se interponen en mi camino los aparto. En eso somos iguales. Esta nueva temeridad le costó una tremenda paliza, con el resultado de varios huesos rotos, a cargo del mentado Enrique y dos de sus primos. Hizo que su hijo en la tierra Te tuvo dije, que Luisa, ser que soy muy testarudo. bandolero. Y a ti, cerdo, que no debes poner tus manazas encima de una dama. La venganza no se había de esperar. Una mañana de domingo, Curro se dirigió a casa del regidor donde de mortales navajazos, acabó con las vidas de Enrique y sus dos primos. Siendo narrada en algunos escritos como una pelea callejera. ¿Qué vienes buscando?
Defiéndete. Ahora no tuvo más remedio que poner. Desde luego, y tú tenías dinero, y estás pagando con tus años. Ya verás, ya verás. Vete a casa. Vamos, todavía tenemos tiempo. Sí. Había nacido un bandolero. Bandolero. Una tarde se marchó. Huyó y se escondió en la cercana sierra. La primera aparición de la banda fue en Cantillana, a la muerte de la madre de Curro. El bandido, considerando a don Antonio responsable del fallecimiento, prendió fuego al cortijo donde este almacenaba la cosecha anual. El edil consiguió el apoyo de varios municipios de la comarca para solicitar ayuda al gobernador de Sevilla, organizando partidas de escopeteros para capturarle. Ninguna tuvo éxito. En pocos meses la banda del Barquero de Cantillana se hacía famosa. Entre sus miembros más destacaban el Mochuelo, el Malos Pelos, el Guindilla, el Zurdo o el Algarrobo, entre otros. Parece ser que María, la primera pretendida de Curro, y personaje importante en el comienzo de la vida delincuencial, nunca más se cruzó en su vida. Así el corazón del bandolero quedaba libre para ser ocupado por Amparo, sobrina del alcalde de la Algaba, y uno de los más encarnizados perseguidores de Curro. La pareja se estuvo viendo hasta que el tío de la joven se enteró. Entonces ofreció una espectacular recompensa para quien presentase al bandolero vivo o muerto. Esta situación solo sirvió para que la mujer se marchara con Curro al cortijo de las Cañas, guarida de la banda. Pasado un tiempo, y temiendo por la seguridad de la dama, esta se ocultó en Burguillos, en casa de Dolores Muro, una parienta del padrino de Amparo. Pero lo que el Barquero ni Amparo podían prever, fue que Dolores se enamorara del proscrito Curro, visitando a su amada Amparo con frecuencia. Hasta que una noche Dolores le declaró su amor. Padre nuestro, y a su vientre la soledad. Curro la rechazó y en venganza la resentida Dolores envenenó a la joven Amparo. Si el amor por Amparo estuvo a punto de regenerar al bandolero, la muerte de esta forzó que su agresividad se duplicara. El Barquero de Cantillana se convirtió entonces en uno de los criminales más sanguinarios de Andalucía. Meses más tarde llegó a oídos de Curro que una nueva banda estaba cometiendo numerosos robos en la comarca, y que todos ellos le eran falsamente atribuidos a la suya. Averiguó que el grupo estaba encabezado por el alcalde de Posadas, y un acaudalado terrateniente de esa población.
Como venganza, y tras tenderles una trampa, los dos hombres fueron ahorcados en la misma fachada del Ayuntamiento de Posadas. No sin antes hacer suyos unos documentos que poseía el primer edil, en los que se indicaba el nombre de los miembros de la partida, que estaba cometiendo los robos en nombre de la banda de Curro. Tras peligrosas gestiones, el barquero de Cantillana consiguió entrevistarse con Jaime de Almirola, gobernador de Sevilla, y tras unos minutos de convincente negociación, consiguió que éste publicase la lista de la banda, entre cuyo nombre se encontraba el de Juan de Guzmán, alcalde de la Algaba. El edil, tras salir airoso de las acusaciones vertidas contra él, crea una nueva partida de 25 miembros para la captura del bandolero. Al frente de la misma pone a Matasiete, un temido matón a sueldo. Pero la confianza en su número, y en el supuesto factor sorpresa, para la captura, les hizo olvidar el entramado de espías de que disponía el barquero. Los hombres de Curro tendieron una emboscada a sus perseguidores, propiciando el mayor crimen de la banda al asesinar a la totalidad de la partida. Tras ello no pasaría mucho tiempo antes de que el alcalde de la Algaba terminara sus días colgado de la rama de un olivo. El 23 de octubre de 1840, el periódico El Observador ya hacía referencia a sus abusos. El célebre Curro, alias el barquero, natural de Cantillana, trae a contribución a todas las personas de algún tener de los pueblos vecinos, especialmente el de su naturaleza, donde ha exigido a varios, distintas sumas, hasta unos 1000 duros, quemando pajares de los propietarios que no han respondido a sus exorbitantes exigencias. Berlanga señala que a sus filas se sumaron personajes como Mochuelo, Malos Pelos, Guindilla o Zurdo. En este punto la historia de Curro se forja a base de leyenda y tradición oral. En palabras de Adell y García, huyó a Portugal y fue detenido en Barrancos, en octubre de 1845. Los mismos expertos señalan en su obra que no tardó en fugarse del presidio, y que incluso se unió a una partida carlista que se levantó por la Sierra de Cazalla y Llanos de Extremadura. En las páginas del Clamor Público se desveló que Curro había asesinado a 3 mercaderes de paños a 2 leguas y media de la capital, habiendo cometido varios robos en las cercanías. Uno de ellos, a un rico labrador de Peñaflor, por cuyo rescate dio su angustiada mujer 30.000 reales. Un periódico editado entre 1844 y 1864 en Madrid, se hizo eco de las andanzas de Curro. En un artículo publicado en 1849, y recogido en Bandoleros de Leyendas, explicaba que los habitantes de las cercanías de Sevilla están en la mayor consternación por los excesos de una cuadrilla de malhechores, aunque no numerosos, capitaneados por el célebre forajido, hijo del barquero de Cantillana. Este diario también señalaba que Curro, habiendo sido detenido en Portugal, y encarcelado, se había fugado de prisión. Dato del diario El Observador. Hacía también referencia a otras tantas fechorías cometidas por el mal llamado Curro Jiménez, en otros pueblos vecinos, teniendo aterrado al vecindario, en términos que ninguno se atreve a salir de casa, a partir de las 8 de la noche, llegando su audacia al extremo de entrar en las casas para hacer sus fechorías, por medio de amenazas, acompañado de su único compañero llamado Negrete. El final de la partida de Curro comenzó con la creación de la Guardia Civil en 1844. Un cuerpo cuya finalidad primera era acabar con el molesto bandolerismo que asolaba los caminos rurales de España. La mañana del día 1 de noviembre de 1849, y tras más de 3 meses de ocultación en la Sierra de Cazalla, el barquero decide hacer una visita a la venta de su compadre Juan Galindo. Allí, un buhonero, atraído por la fuerte recompensa que daban por Curro, delató su presencia a la Guardia Civil. Poco después, numerosos agentes rodeaban la venta, esperando la salida del bandolero. Al romper el día y a lomos de su caballo, el bandolero salía del establecimiento. En esta ocasión el galope de su montura no fue lo suficientemente veloz. El animal sería el primero en caer al suelo mortalmente herido, parapetado detrás de un árbol, y tras una brava resistencia en la que provocó algunas de las primeras bajas en el recién creado cuerpo de la Benemérita, alias el barquero de Cantillana y popularmente conocido en la actualidad como Curro Jiménez, moría abatido a tiros. Fallecía a la temprana edad de 29 años, y de la manera que el novelista Fernández y González apostilló en su obra. Murió en carácter, como deben morir los valientes, vestido, calzado y sin sacramentos. Su muerte a día de hoy siguen causando controversia, otra muy similar a la narrada siendo de las más extendidas y corroborada por diarios de la época.
Es que la benemérita se enteró, gracias a un chivatazo, de la hacienda en la que se escondía el buscado Curro Jiménez. El teniente del castillo, rodeó la casa con sus uniformados, estando al acecho varios días. Según parece, los bandoleros al sentirse asediados salieron entonces de su escondite con sus armas preparadas y dispuestos a plantar batalla. La partida de la Guardia Civil, mejor pertrechada, dieron buena cuenta de ellos. No obstante, otras tantas versiones inundan los libros. Algunas, como la que narra que fue tiroteado a traición mientras dormía con una de sus amantes. Los diarios de Sevilla publican algunos interesantes pormenores sobre el exterminio de la partida del bandolero. Así comenzaba una de las decenas de noticias que se difundía el 17 de noviembre del 1849. Aunque no se conoce con exactitud el tiempo que Curro permaneció al margen de la ley, se cree que estuvo entre 7 y 10 años al margen de ella, antes de su muerte el 6 de noviembre del 1849. Dice la tradición oral de Cantillana que casi siempre estuvo en su casa o en los alrededores, como Fuenteluenga. Y escondiéndose temporalmente en los aún existentes molinos del río Biar, tenía gran habilidad para escapar cuando lo requerían las circunstancias. Antonio García Benítez desvela al diario ABC, que la mayor parte de la vida de Curro Jiménez carece de rigor histórico, pero no sucede lo mismo con sus comienzos en su localidad natal de Cantillana. Espero haber dado alguna claridad de la vida de este personaje. Y si no soy más preciso es porque los estudios sobre él son bastante inexactos y confusos entre ellos. En su caballo o la calle de la Carza, para rezarle un Padre Nuestro, para rezarle un Padre Nuestro y a su vientre la soledad.